De temas, Mabel, y nos vamos a hablar sobre temas laborales que tienen una connotación política también. Lo vamos a hacer con un abogado especialista en Derecho Laboral, Jorge Toyama. Doctor Toyama, buenos días y bienvenido a Ampliación de Noticias. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días. Estamos ante un hecho grave que ha sido tomado por numerosos gremios. Hemos visto un comunicado firmado por más de 200 gremios, la mayor parte de los cuales han decidido no sesionar más en el seno del Consejo Nacional del Trabajo por los decretos supremos que de manera inconsulta y unilateral está publicando el gobierno en relación a las relaciones colectivas en las empresas. Explícanos, por favor, de dónde procede este problema y qué connotación política tiene. Bueno, en materia laboral, en derechos laborales, existe el Consejo Nacional del Trabajo, que es una entidad del Estado donde se reúnen los sindicatos, las empresas y el gobierno. Es una entidad tripartita de diálogo. Idealmente, pues, todas las normas políticas laborales deberían partir del diálogo social, ¿no? La Constitución peruana, por ejemplo, dice, como también la del 79, que los mínimos vitales, los aumentos, se deben tratar de fijar por acuerdo tripartito. ¿Qué ha pasado con este gobierno? El mínimo vital se dio sin diálogo social, no hubo diálogo, se emitió de acuerdo al criterio del ministerio, sin escuchar a las partes. Luego en febrero emitió una norma que prohíbe las tercerizaciones nucleares en las empresas, los contratistas nucleares, tampoco sin diálogo social, y eso generó, fíjate, una carta de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que es como que las Naciones Unidas en materia laboral, donde le llamó la atención al gobierno peruano por la falta de diálogo. ¿Qué ha pasado ahora? Estaban discutiendo en el Consejo Nacional del Trabajo, ¿no?, lo que se llama el proyecto de Código de Trabajo, donde hay temas de derechos individuales, beneficios y temas sindicales, negociación colectiva y huelga. Mientras han estado conversando en el Consejo Nacional del Trabajo, ¿no?, cómo debatir este código, ¿no?, la metodología, el gobierno, sin consultar a las partes sociales, ha emitido este decreto supremo, este reglamento que ahora podemos explicar si desean, modifica muchas cosas en materia sindical. Queremos que nos diga qué es lo que modifica ese reglamento, pero lo haremos después de una breve pausa, antes de la cual, si es que me permite, Mabel, quisiera hacer saber que en estos momentos se está comenzando en la cripta de Miguel Grau, en la Escuela Naval, un homenaje con motivo de su natalicio. Se celebra el 188 aniversario de su nacimiento en Piura y, como sabemos, es el héroe naval por excelencia de nuestro país y el peruano que más aprecian los peruanos. De manera que nos unimos al homenaje que la Marina de Guerra está dándole en este mismo momento en la cripta donde reposan los pocos restos que se pudieron conservar de él después del bombazo que terminó con su vida durante el combate de Angamos durante la infausta Guerra del Pacífico. Hacemos una pausa pensando en Miguel Grau y regresamos al abogado Jorge Toyama, experto en Derecho Laboral, que debía explicarnos qué es lo que ha aprobado de manera unilateral el gobierno que modifica el marco normativo sobre las relaciones colectivas en el seno de las empresas privadas. Señor Toyama, lo escuchamos. Gracias, Fernando. Bueno, entonces, como decíamos, en medio del diálogo social, cuando se estaba debatiendo cómo estructurar el debate del Código de Trabajo, donde tiene temas individuales, derechos, beneficios y temas sindicales, este gobierno lo que ha hecho es aprobar una norma que tiene como el 70% de lo que se iba a discutir en el seno del Consejo Nacional del Trabajo, ¿no? Y por eso la actitud de los gremios, ¿no?, que ya es como la tercera o cuarta vez que el gobierno le da espalda al diálogo social. ¿Cuáles son los cambios de esta norma, ¿no?, porque ya está vigente? Lo que hace es, generar más derechos para los sindicatos, negociaciones colectivas y huelgas, en mi opinión, a tal punto que ya se desequilibra las relaciones naturales entre empresas y sindicatos. Pongo ejemplos.
Ustedes recordarán la huelga que hubo en Semana Santa de los controladores de tráfico aéreo. Sí, ¿no? demasiado Donde, bien la recordamos, sí. Yo también. Entonces, el gobierno declaró legal esa huelga, que hasta motivó la salida de una ministra de Trabajo. Así es. Ese tipo de huelgas se generalizarían porque el gobierno está legalizando todas las huelgas. Usualmente las huelgas son por negociaciones colectivas o cuando una empresa no cumple una sentencia, pero este reglamento señala que la huelga se puede dar por cualquier causa. Puede ser porque quieren más utilidad de los sindicatos, puede ser por solidaridad a otro sindicato, una huelga política en respaldo o en rechazo a un gobierno, porque quieren una ley. Por cualquier razón cabría una huelga. Entonces las huelgas serían masivas como en los años 80, ¿no? Con esta norma. Sí. Un segundo ejemplo es que, por ejemplo, un trabajador que quiere laborar, no quiere que le descuenten su sueldo por la huelga, quiere trabajar porque además si no le pagan el sueldo un mes pierde el seguro. Hasta el domingo se podía, pero desde el lunes que está vigente este reglamento nuevo ya no se puede. Un trabajador no puede trabajar a pesar de que quiera, mientras los dirigentes sindicales no aprueben el levantamiento de la huelga. Todo esto se ha hecho a espaldas entonces de los actores sociales, pues se estaba negociando, efectivamente hemos recibido acá a numerosos dirigentes empresariales con optimismo sobre un nuevo código del trabajo y resultado, de la noche a la mañana se le saca la vuelta a todo este procedimiento de diálogo y se publican leyes con un sesgo claro y un sesgo hostil a las empresas. Exacto, ¿no? Es difícil comprender la urgencia, además de esto. Pues, ¿por qué se ha dado así, no? Si estoy empezando a dialogar en el Consejo Nacional del Trabajo, por otro lado, sacan un domingo una norma que contempla el 70% de los cambios que proponía en el diálogo social, ¿no? Ahora, eso no hay una explicación razonable, hasta ahora yo no la encuentro. ¿Y cuál es el impacto del retiro de estas empresas del Consejo Nacional de Trabajo? Cuando no hay diálogo social, ¿no? Cuando no hay legitimidad, ¿no? Del gobierno, las normas carecen de aplicación en algunos casos, ¿no? Y terminan en el tiempo derogándose, ¿no? Un gobierno que está empezando, digamos, no debería permitir pues que una de las partes se salga. Prácticamente vamos a recibir una segunda observación o queja de la OIT por esta actitud del gobierno, y pierde legitimidad, va perdiendo legitimidad más social, ¿no? En este caso de una de las partes de la relación laboral, ¿no? Recuerde además que el 70% del empleo peruano y del mundo prácticamente es originado por las empresas privadas, ¿no? Sí, sí, lo sabemos. Entonces, dígame, ¿qué se puede hacer? ¿Qué recursos legales disponen los empresarios para ver que sus intereses no sean afectados de esa manera tan unilateral? Y bueno, también un trabajador, ¿no? Que quiere trabajar, sí, ¿no? Esa norma también propone, por ejemplo, prevé que los sindicatos tengan derecho a los sueldos de todos los trabajadores, aunque no estén sindicalizados. Sí. ¿No? Eso es una afectación también a la intimidad. ¿Qué se puede hacer? Sí, ¿qué se puede hacer? Lo que se avecina, ¿no? Es una andanada de procesos judiciales y administrativos contra esta norma, y es probable que en 2 o 3 meses tengamos medidas cautelares que suspendan la aplicación de esta norma, como está sucediendo con la norma de tercerización que salió en febrero, sin diálogo social, y que también ya está agujereándose pues con acciones judiciales, ¿no? Pero, a ver, señor Toyama, yendo más allá, ¿no? Porque aquí lo que se quiere es más bien que haya más trabajo, ¿no? Que las empresas vayan creciendo para que haya más trabajo con sueldos dignos, ¿no? Y por supuesto en buenas condiciones. ¿Y cuál es la agenda, en todo caso, del Ministerio de Trabajo, viendo que la informalidad está ahí, aumentando? Porque de la informalidad no se habla tampoco. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es la línea de trabajo del Ministerio?
Mira, Mabel, pues es muy pertinente, ¿no? De los 32 millones de peruanos, 33 millones de peruanos, la PEA, la población económicamente activa, los peruanos entre 18 y 65 años, ¿ya? Que busca trabajo, que quiere trabajar, son prácticamente hoy día 18 millones, ¿ya? 17, 18. De esos, ¿ya? Solo 3 millones y medio en el sector privado están en planilla, tienen seguro, más 1,5 millones del Estado, 5 millones. O sea, 13 millones de peruanos no tienen seguro, están en la informalidad, la mitad de los peruanos ganan menos que el mínimo vital, la informalidad creció al 78%, ¿no? Entonces, el gobierno se enfoca en quiénes, en las empresas que tienen a 100 a más trabajadores, las empresas grandes. ¿Cuántos trabajadores laboran en empresas grandes? 1.600.000, 1.700.000 trabajadores. O sea, el gobierno se está enfocando en el 10% de toda la PEA. Cuando la chamba debería estar en cómo hago para que la gente que tenga un seguro, cómo hago que el desempleo, que se ha duplicado, el desempleo ha superado el 1 millón de peruanos. Todavía no lo recuperamos en términos reales, ¿no? Entonces, el gran reto es ese, no está en seguir regulando y volviendo masivas las huelgas en las empresas que aportan al país, que es el 10% de todos los trabajadores peruanos. Tomamos nota de sus observaciones y de la esperanza de que unos 2 o 3 meses haya medidas cautelares que eviten los efectos negativos que este decreto unilateralmente aprobado pueda generar. Mabel. Muchas gracias al doctor Toyama. Son las 9:44. Tenemos que hacer una pausa y volvemos ya con el segmento final de Ampliación de Noticias.